Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. La historia de Ajatashatru, extraído de la obra El precioso ornamento de la liberación, compuesto por Gampopa. El capítulo 9 de esta obra explica la purificación de los hechos malignos a través del poder de la confianza, la cual es tomar refugio en las tres joyas y cultivar la mente hacia la suprema iluminación. Antaño, Ajatashatru, el malhechor, quien mató a su padre, purificó sus hechos malignos y se volvió un bodhisattva practicando el poder de la confianza. Esto dice así: aquel que carece de autoguía y luego adquiere la consciencia plena es como una luna radiante libre de nubes. Por ejemplo, Nanda, Angulimala, Ajatashatru y Udayana. La historia de Ajatashatru es como sigue. En Ragjir había un rey llamado Bimbisara, quien era un gran patrocinador del Buda y de sus discípulos. Un hijo nació de este rey y fue llamado Tongden, que significa significativo verlo o vista virtuosa. Era también llamado Ajatashatru, que significaba enemigo antes de nacer. Durante este tiempo el primo de Buda, Devadatta, constantemente competía con el Buda y tenía intenciones malignas de dañarlo. Devadatta practicaba meditación y hacía otros esfuerzos para alcanzar las 5 clarividencias con el propósito de dañar al Buda. Después de alcanzar estas habilidades, se dirigió al príncipe Ajatasattu y desplegó sus poderes malignos frente a él. Ajatasattu se impresionó mucho y se volvió devoto de Devadatta, satisfaciéndolo con todo tipo de ofrendas y diversiones. El príncipe le señaló a Devadatta: «Oh noble, me gustaría tener un mantra de flores». Entonces, y usando sus poderes milagrosos, Devadatta se dirigió al reino de los dioses de los 33 y pidió le diesen las flores. Sin embargo, y debido a que Devadatta no poseía suficientes virtudes, ningún dios le otorgó las flores. Pensando que este hecho no tendría tanta importancia, Devadatta se dirigió a los campos del reino de los dioses y cortó una flor silvestre que al parecer no le pertenecía a nadie. En el instante que cortó la flor, sin embargo, perdió todos sus poderes milagrosos. Devadatta volvió entonces a Ragjir como una persona común y corriente, tal y como era antes. Se sentía muy avergonzado de haber perdido todo su prestigio, que por ese momento no pudo enfrentar al príncipe Ajatasattu. Entonces Devadatta pensó recuperar su antigua posición visitando al Buda y consultando a todos sus monjes, y pensó: si el Buda me concede a sus seguidores, les daré enseñanzas a todos ellos. Así entonces se dirigió al Buda y le solicitó: ¿me podrías dar a todos tus monjes y alrededores? Quisiera darles enseñanzas y domar sus mentes. Buda le respondió: tú necio, ni siquiera le he dado mis seguidores a Shariputra, quien es más brillante y quien posee más realizaciones especiales y sabiduría, y a quien mucha gente tiene devoción y respeto. ¿Cómo puedo dártelos a ti? Al instante Devadatta se indignó y le dijo a Gautama Buda: por el momento puede que poseas alrededores agradables, pero estos naturalmente desaparecerán pronto. En ese momento, la tierra se movió 6 veces y se levantó una tormenta de polvo sobre Devadatta, llenando todo su cuerpo de polvo. Esto indignó a Devadatta aún más, y determinado a librarse de su enemigo, se dirigió al príncipe Ajatasattu. Ajatasattu vio que Devadatta estaba muy triste y que su rostro cubierto de polvo no se veía claramente. «Oh noble, ¿por qué veo tu rostro tan difuso y apagado? ¿Qué es lo que ha sucedido?». Devadatta le respondió: ¿no habéis percibido que yo siempre estoy en este triste estado de ánimo? Entonces Ajatasattu le suplicó que le contase cuáles eran esas causas y condiciones que lo conducían a esas lamentaciones. Devadatta habló así: yo soy uno de tus más cercanos amigos. Por todo el país la gente habla mal, diciendo improperios sobre ti, y yo estoy triste por esta razón. ¿Qué tipo de improperios dice la gente sobre mí?, preguntó Ajatasattu. Devadatta respondió: la gente te llama enemigo antes de nacer. Estas son las palabras que usan. Ajatasattu exclamó entonces:
¿Quién ha sido el que me dio ese nombre, el de enemigo antes de nacer? Y Devadatta respondió: Antes de nacer, cuando aún estabais en el útero de tu madre, el oráculo predijo que tú matarías a tu padre. Por ello dicen que tú ya eras el enemigo de tu padre antes de nacer. Naturalmente, dentro de la corte, todos los que te rodean te llaman virtuoso para complacerte, pero fuera del palacio la gente habla de este modo. Debido a la predicción del oráculo, tu madre te lanzó del techo al suelo en el momento que nacisteis con el propósito de darte muerte. No perdisteis la vida en ese entonces, pero sí perdisteis un dedo. Y así, cada vez que oigo a la gente llamarte enemigo antes de nacer, me entristezco. Pero no me había atrevido a explicaros este asunto de esta manera. Al parecer ahora ha llegado el momento de matar a tu padre, y si tú matas a tu padre, el rey, yo tomaré medidas para matar a Gautama Buda. Después de escuchar el relato, Ajatashatru llamó a dos de sus más cercanos ministros y les pidió que le explicaran el significado del nombre de Ajatashatru. Ellos confirmaron el relato de Devadatta, y después de algunas discusiones, el ministro y el príncipe encarcelaron al rey Bimbisara y lo rodearon de fuerzas militares. La madre reina quiso visitar al rey y se apresuró hacia él, pero los guardianes no se lo permitieron. Los guardias, sin embargo, le informaron al príncipe que la madre reina deseaba ver al rey y le preguntaron si lo permitiría. Esto lo indignó más aún, y tomando una espada se dirigió hacia su madre con la intención de cortar su cabeza. En ese preciso momento apareció el gran médico real y dijo: «Sin importar cuán grave haya sido el crimen cometido, un gran rey jamás castiga a una mujer. ¿Cómo puedes matar a tu madre?». Entonces el príncipe soltó a su madre y luego suspendió toda la medicina, comida, ropa y bebida para su padre encarcelado. Después de 7 días, su padre, el rey Bimbisara, murió. Después de la muerte de su padre, Ajatashatru sintió gran arrepentimiento del mal que había creado. El gran médico se acercó a él y le dijo: «Gran rey, por favor, comprende esto. Con este único hecho no virtuoso, has cometido 2 de los más horrendos crímenes: matar a tu padre y matar a un ser que está entrando en la corriente». Su padre había logrado el nivel de quien entra en el flujo. Se suma a este hecho no virtuoso el hecho que tanto él como Devadatta habían dañado también al Buda, ofreciendo un gran peñasco a los pies del Buda. El karma de todos estos actos no virtuosos se manifestaron en el cuerpo de Ajatashatru y enfermó gravemente con ampollas que cubrieron todo su cuerpo. Estas producían pus, cuyo odor impregnaba todo el reino. Voces del cielo proclamaban que su muerte estaba cercana y que renacería en el reino de los infiernos. Ajatashatru consultó a muchos médicos y maestros sin recibir ningún alivio. El médico dijo entonces: «Con el tipo de karma que has creado, nadie más que el Buda podrá ayudarte». Ajatashatru exclamó entonces: «Si voy donde el Buda, ¿me aceptará? ¿Me ayudaría?». El médico jefe respondió: «Por supuesto. Para Buda no hay diferencia entre su hijo y su más amargo enemigo. Su gran compasión y sabiduría, sus ilimitadas y excelentes cualidades, traspasan a todos los seres sensibles, incluso a ti». Así entonces, el gran médico y Ajatashatru se dirigieron al lomo de elefante a ver al Buda. Este estaba sentado en un gran trono, rodeado de cientos y miles de monjes, de grandes seres, de dioses y humanos, y estaba impartiendo enseñanzas. Cuando Buda vio a Ajatashatru acercarse en la distancia, dijo: «Oh, gran rey, eres bienvenido». Y Ajatashatru pensó: «Debe referirse a otro monarca, no puede estar refiriéndose a mí». En la medida que se acercaba, el Buda nuevamente exclamó: «Oh, gran rey, bienvenido seas». Ajatashatru pensó que se refería a alguien más. Luego, por tercera vez, el Buda replicó: «Oh, gran rey Ajatashatru, bienvenido seas». En ese momento Ajatashatru se desmayó, se le roció su rostro con un poco de agua y cuando se incorporó nuevamente estaba inexplicablemente lleno de gozo. Respeto, confianza y devoción surgieron en su mente y realizó muchas postraciones. Entonces Buda dijo:
Ahora debes purificar tus karmas negativos. Ajatasattu replicó: purifico todos mis karmas negativos y aquellos de todos los seres sensibles. Buda dijo: has hecho bien en no únicamente purificar tus propios karmas negativos, sino que también los hechos malignos de todos los seres sensibles. El Buda entonces le entregó muchas enseñanzas, pero particularmente el Buda le dio las enseñanzas de la bodhicitta y los votos del bodhisattva. Ajatasattu practicó seria y esforzadamente con gran persistencia y alcanzó el estado denominado el estado de la paciencia del no nacido. Debido a estas causas, Ajatasattu confió en el Buda, en el Dharma, en la Sangha y en la bodhicitta, purificando así todos sus karmas negativos. Esto concluye la historia de Ajatasattu y cómo purificó sus hechos malignos. Apéndice C. Una breve biografía del traductor. El pueblo de Tsari y sus alrededores es uno de los lugares más sagrados en el Tíbet. Allí nació en la primavera del año 1946 Khenpo Koncho Gyaltsen Rinpoche, y allí pasó sus primeros años. En 1959, debido a la situación política en Tíbet, Khenpo Rinpoche se fue a la India con su familia. Luego se radicaron en Darjeeling, donde Rinpoche comenzó su educación. A una temprana edad era un estudiante excelente y dedicado, y fue capaz de cumplir su educación media en menos tiempo de lo habitual. En ese tiempo, una nueva universidad se abría en Varanasi, en India, el Instituto Central de Estudios Tibetanos Superiores. Determinado a estar dentro de los primeros estudiantes, Khenpo Rinpoche viajó a Varanasi en octubre de 1967 para postular allí. Allí comenzó entonces un curso de 9 años que incluía Madhyamika, Abhidharma, Vinaya y Abhisamayalankara y el Uttaratantra, como también lógica, historia y gramática tibetana. A principios de 1968 tuvo la gran bendición de tomar la plena ordenación monástica con el gran Kalu Rinpoche y luego de graduarse del instituto recibió enseñanzas del 16º Gyalwa Karmapa en Los 8 tesoros del Mahamudra, canciones de los Mahasiddhas indios. Aun después de completar este largo y difícil curso de estudios, Khenpo Rinpoche quería profundizar su conocimiento y práctica del Dharma. Con la misma intensidad con que hizo sus primeros estudios, Rinpoche buscó y recibió enseñanzas e instrucciones de grandes maestros budistas. Uno de ellos fue el venerable Kunu Lama Rinpoche, con quien Khenpo Rinpoche estudió 2 obras de Gampopa, el ornamento precioso de la liberación y la preciosa guirnalda del sendero excelente. Los estudios de Rinpoche con el venerable Kunu Lama incluían también el Mahamudra y muchas de las canciones de Milarepa. De todos sus estudios, el ornamento precioso de la liberación es uno de los textos que Khenpo encontró más inspirador. El señor Gampopa expone las enseñanzas en un sistema claro y sistemático que es muy comprensible para principiantes. Al mismo tiempo, el trabajo es de tal profundidad que los eruditos y los practicantes pueden estudiarlo una y otra vez y todavía no captar todo el significado. Él ha dicho en diversas ocasiones: quien quiera que conozca bien el ornamento precioso puede decir que realmente comprende el budismo. Manteniendo un equilibrio entre comprensión teórica y la práctica de la meditación, Khenpo Rinpoche comenzó un retiro de 3 años en 1978 con la guía del maestro iluminado Kyunga Rinpoche. Durante este tiempo fue capaz de profundizar y aumentar su comprensión del quíntuple sendero Mahamudra y del profundo Gongchik, texto del señor Jigten Sumgon. También recibió muchas otras transmisiones. En 1985, Khenpo Rinpoche viajó al lugar principal del linaje Drikung Kagyu, Drikung Tel, en Tíbet. Allí pudo recibir bendiciones personales e instrucciones y transmisiones del Mahamudra y los 6 yogas de Naropa, del maestro iluminado venerable Pachung Rinpoche. En 1982, la fuerza del karma y la petición de muchos practicantes se combinaron para traer a Khenpo Rinpoche a los Estados Unidos. A finales de 1983, el Centro de Meditación Tibetana estaba siendo establecido en Washington, D.C. Su ubicación original fue la base para muchas enseñanzas, prácticas, retiros y ceremonias. En septiembre de 1984 y luego en el 87, el joven centro fue bendecido por la visita y enseñanzas de su santidad el Dalai Lama.
A través de Khenpo Rinpoche y del esfuerzo del centro, el Drikung Kyabgon Jetsan Rinpoche lo visitó a finales de 1987 y gente de diversos estados pudieron beneficiarse de su presencia y enseñanzas. Para que las enseñanzas del Dharma alcancen el mayor número de personas, Khenpo Rinpoche se adaptó a la forma occidental de comunicación. Ha aparecido en televisión, radio, ha dado conferencias en universidades y colegios y ha hablado al público a través de innumerables artículos en los diarios. Entre 1983 y 1990, Khenpo Rinpoche solo tradujo prácticas, oraciones e historias del linaje Drikung Kagyo al inglés. El original de los textos fue escrito por su propia mano, Achi Cheki Drolma. Amitabha, Bodhicitta, Chakrasambhara, el Ngondro completo, el quíntuple Mahamudra, las 4 sesiones de Guru Yoga, Tara Verde, Lama Gopai Chok, Mahakala, ofrenda de Mandala, Manjusri, Buda de la medicina, Guru Yoga de Milarepa, Nyungne, Gurú Pacífico Padmasambhava, Poa, Refugio, Chenresi, Vajrapani, Vajrayogini y Tara Blanca. Las enseñanzas del cuerpo ilusorio del contemplar, muchas oraciones y 3 de sus 4 libros, fueron todos traducidos y publicados durante este tiempo. Este trabajo inapreciable forma la base esencial desde la cual el sagrado Dharma podía enseñarse y practicarse. Por diferentes razones, Khenpo Rinpoche y el Centro Tibetano de Meditación se trasladaron a Frederick, Maryland, en noviembre del 91, situado dentro de un parque estatal de 4 acres de bosques. Se edificó un pequeño templo allí, que fue consagrado por su santidad Chetesan Rinpoche en 1994. Con este terreno mayor y sus alrededores que conducen a la contemplación, Rinpoche ha podido beneficiar a mucha gente con sus enseñanzas. Ahora que los estudiantes occidentales están interesados en prácticas de retiros más prolongadas, se han hecho planes de establecer un centro de residencia para retiros cerca de aquí. En años más recientes, Khenpo Rinpoche pasa gran parte de su tiempo viajando para entregar enseñanzas y guiar retiros. Ha establecido centros a través de Estados Unidos y de Chile. También visita frecuentemente Europa, especialmente Alemania y Austria y el sureste de Asia. El año pasado enseñó el Gongchik a los monjes y monjas en el Instituto de Drikung Kagyo en Dehradún, India. Con la asistencia financiera del proyecto de textos del Centro de Meditación Tibetana, Rinpoche logró que se imprimieran 1.200 copias del texto y se la distribuyó a los monjes y monjas en los monasterios de India, Nepal y Tíbet. Rinpoche lucha constantemente para que haya textos disponibles para el público y para proveer a sus estudiantes con un entrenamiento intenso y sistemático del Dharma. Un traductor hábil y dedicado ha publicado 4 libros antes que este. Estandárteres de oración es un libro pequeño que contiene breves historias de las vidas de Gampopa, Pagmo Trupa y el señor Jigten Sumgon, y también algunas canciones de realización del Dharma por maestros del linaje. Hay unas breves enseñanzas en las etapas de la práctica del Mahamudra y también instrucciones condensadas en cómo usar la experiencia de enfermedad y muerte en la práctica. La guirnalda de la práctica Mahamudra es muy útil para aquellos que ya tienen una pequeña comprensión del Dharma. Contiene una descripción de todas las prácticas del Ngondro, los 4 pensamientos básicos, preciosa vida, conciencia de la impermanencia, karma y los sufrimientos del samsara, las 4 prácticas preliminares extraordinarias, refugio, Vajrasattva, ofrenda del Mandala Guru Yoga, práctica del Yidam, Guru Yoga especial y una sección Mahamudra. La sección del Mahamudra es un poco más detallada, pero todavía muy condensada. Hay básicamente 2 puntos: establecer la visión del Mahamudra y luego cómo practicarla. En busca de la ambrosía sin mancha, es bueno para principiantes y avanzados. Primero, resume las enseñanzas fundamentales de refugio, amor y compasión y las 6 paramitas. Luego, hay secciones breves de práctica del Mahamudra y Yidam, la experiencia de morir y explicación de la práctica Chet y algunas enseñanzas del Powa. Los grandes maestros Kagyu es una traducción de un texto del siglo XIII que coloca las historias de vida de los grandes maestros en un solo volumen. Es muy útil para los practicantes tener estas historias para inspiración y guía. Otros 2 libros están en producción y serán editados pronto. Uno es un manual para practicantes, que está diseñado para estudiar en forma individual o en grupos sin acceso a un lama. La segunda es una traducción de 100 versos del consejo, una enseñanza profunda pero accesible, escrito por el Dirkun Dharmakirti. En cada caso, Rinpoche
Ha tomado gran cuidado en hacer las traducciones tan precisas como sea posible, porque él mismo ha sido tocado por estas palabras que vienen directamente de los grandes maestros. Él cree que es importante que estas mismas palabras sean presentadas sin adulteración. Por ejemplo, para traducir este texto, él y su editor recorrieron el texto completo palabra por palabra 4 veces, a veces pasando horas en una frase. Es su sincera esperanza que a través de este esfuerzo muchos otros sean inspirados, como lo fue él, con estas preciosas enseñanzas del Dharma. Recordando sus luchas de los primeros años, Khenpo Rinpoche inspira y apoya a monjes, monjas y a gente laica en su práctica del Dharma y está siempre listo para ayudarlos de cualquier forma que él pueda. A todos ellos él se da libremente con su mente y corazón firme en el Dharma. Él muestra el camino con paciencia y compasión. Bueno, pues bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Esta es la última parte de la obra que hemos hecho audiolibro de El precioso ornamento de la liberación. Gracias por escuchar, gracias por llegar hasta aquí. Si quieres contactar con nosotros puedes hacerlo a través del email narracionesbudismo@gmail.com. Si te apetece hacer una aportación puedes hacerla a través del enlace que aparece de PayPal en la descripción del vídeo. Y si tienes alguna obra que te gustaría que hiciéramos audiolibro, pues puedes contactar con nosotros y enviárnosla por email. Tenemos un grupo de WhatsApp al que puedes acceder también con el enlace que hay en la descripción de vídeo. Gracias por escuchar y gracias por estar aquí.